hay una realidad, Tata, y es que cuando diriges en una selección en la que haya sido Paraguay, Argentina, México, te consigues con futbolistas en cuyo club unos tienen ideas similares a Gerardo Martino y otras totalmente disímiles, ¿no? Entonces, el futbolista, el entrenador que esté viendo esta nota, podría preguntarle a Gerardo Martino, ese futbolista cuyo club en el que milita tiene ideas similares al Tata Martino en la selección, tiene una ventaja, Tata, ese futbolista, para la convocatoria, para incluso para ver más minutos que otros porque entiende, capta la idea del seleccionador más rápido, o no es tan así. No sé si se traslada eso a tener más posibilidades de jugar o tener más minutos. Indudablemente, vamos a poner este escenario. Uno tiene una eliminatoria, Sí. empieza una eliminatoria y hay un futbolista que se te lesiona a último momento y a lo mejor vos no tenés cubierto ese lugar con un futbolista de esa característica y entendés que para los partidos que vienen tiene que haber un jugador de esa característica. Si hay uno que juega en un equipo que tiene ideas similares a lo que se juega en selección, indudablemente tiene una cierta ventaja para la convocatoria que aquel que juega en un equipo donde las características son totalmente diferentes, porque los tiempos no dan para acomodar, no significa que el que juega distinto en su club no lo pueda hacer acá, pero los tiempos no dan como para que lo insertemos tan rápidamente, ¿no? Yo creo que el primer análisis que se hace en una convocatoria es los que uno cree que tienen que estar por rendimiento, Sí. indudablemente. Después, está claro que hay ocasiones y en momentos muy puntuales donde sí el hecho de tener unas características de juego en su club similar a selección, tiene algún grado de ventaja. Si lo quiero poner por nombre de mi último trabajo, es Chávez viniendo en los últimos 6 o 7 meses a selección y siendo un futbolista titular en la Copa del Mundo. Pero era muy fácil sacar a ese Chávez de Pachuca y ubicarlo dentro de lo que se jugaba en selección. Ya. Conversamos con Gerardo Tata Martino, quien estuvo al mando de la selección mexicana durante un proceso de 4 años. ¿Tuviste la posibilidad de poder entrenar a Lionel Messi a nivel de clubes, a nivel de selecciones? ¿Y cómo lo manejaste? O sea, no desde el genio o de su personalidad, sino del jugador juego. Sí. ¿Hubo diferencias entre el Messi selección al Messi Barça? ¿Cómo lo fuiste rodeando? ¿Qué buscabas? No, digamos, desde lo posicional en los dos lugares ocupó o tenía un punto de partida que era bastante similar, que era el sector derecho. Sí. Después, con las características de los futbolistas que teníamos al lado, en Barcelona prácticamente siguió todo igual, los volantes seguían siendo lo mismo, no, normalmente compartía este ataque con futbolistas de muy buen nivel, incluso el año que estuve yo llegó Neymar también, Sí. entonces no había muchos cambios. En selección argentina por ahí había una cierta modificación, sobre todo atendiendo a quiénes eran los futbolistas que lo podían llegar a acompañar, pero básicamente siempre en lo posicional jugó en el partido desde el mismo lugar y después con las libertades, obviamente, que tiene que tener el mejor futbolista del mundo y tratando de que el resto del equipo pudiese ser bastante maleable en función a los lugares donde Messi terminaba, ¿no? Claro. Y Tata siempre ha sido meticuloso con el juego por el centro, ¿no? Y,
Y para muestra un botón, lo que has pedido de tus nueves en tu trayectoria, ¿no? Como bien le explicabas al serio colega Antonio de la Torre, donde en Paraguay tuviste a Salvador Cabañas de 9 y tirabas por los costados, a Roque Santa Cruz y a Edo Valdés. En Newells estuviste a Escoco, en Atlanta United a Joseph Martínez, en la selección argentina a Higuaín y al Kun. ¿Qué buscas generar con esa idea en detrimento de un delantero que quizá no tenga esas características y esas virtudes de relacionarse bien con el 10? Bueno, fundamentalmente que el juego tenga continuidad. Nosotros básicamente siempre utilizamos un esquema que tiene que ver con jugar con un solo pivot y dos volantes interiores. Sí. El hecho de jugar con dos interiores hace que a veces en el entre líneas por el centro no haya muchos jugadores. Entonces necesitamos el retroceso del 9. En el caso de mi época en Newell's, si bien Nacho lo hacía, también teníamos dos extremos que eran volantes, como Figueroa, Otonzo y Maxi Rodríguez, Maxi Rodríguez. que también entraban. Entonces lo que hacíamos es intentar que si los extremos entran mucho, que los laterales vayan largo, y si el 9 retrocede mucho, que uno de los dos internos se haga 9 o que alguno de los extremos se haga 9. En definitiva, que podamos seguir sosteniendo la profundidad más allá de los descensos de 9. A mí me parece que esta variedad de movimientos para un equipo que quiere progresar a partir de la posesión de pelota, y lo que puede parecer desde afuera un cierto desorden, yo creo que es más un desorden para la mirada del rival, pero es para nosotros sigue siendo un desorden ordenado y sabemos dónde queremos ir, ¿no? Entonces, como hay pocos futbolistas que juegan de número 10 que se comportan muy bien en el entre líneas, porque creo que cada vez hay menos 10 en Es posición cierto. y esos 10 cuando los conseguís a veces vienen a jugar o a iniciar a la altura del contención o a la altura de un volante mixto. Entonces, la idea es que ese 9 en retroceso pueda ganar las espaldas de los volantes rivales y bueno, y que obviamente tenga la capacidad técnica para poder darle continuidad y fluidez al proceso ofensivo, ¿no? Ahora, por ejemplo, dentro del 4-3-3 que muchas veces lo has utilizado en tu trayectoria, está bien que ese sea uno de los módulos tácticos más predilectos de Gerardo Martino, pero también hay que contar con ciertas características en los jugadores para poder cumplir con ese esquema. Ahora, profe, cuando, por ejemplo, Tata jugando 4-3-3, pero resulta que los extremos no son tan extremos, sino que son jugadores más de ir por los pasillos interiores, de asociarse más por el centro. ¿Cómo jugar con eso, Tata, cuando quizá en algunas ocasiones consideras que no has tenido todas las piezas idóneas, sobre todo en los extremos, para poder cumplir con ese 4-3-3 a cabalidad como te gustaría? Bueno, a ver, primero uno hace un análisis de los futbolistas que tiene para ver de qué manera, ¿no? Es decir, para mí hay, respecto a, especialmente a los extremos, hay dos maneras diferentes de jugar el 4-3-3. Vos podés hacerlo con wings puros, Sí. que jueguen por banda, que entren poco, que tengan profundidad o uno contra uno, pero que básicamente pasen mucho más tiempo jugando por fuera. Y si tenés futbolistas que son de características de entrar más, o porque son volantes, o porque juegan a pierna cambiada, entonces le queda mejor hacer el 7 se hace 8 o el 11 se hace 10, indudablemente hay que tener laterales que vayan permanentemente y muy profundo, ¿no? Entonces, son diferentes formas. A lo mejor uno puede decir, mira, vos jugás 4-3-3, pero no tenés extremo. Y yo puedo decirte, bueno, no importa, yo sé que no tengo extremo, pero tengo wings
que entran bien y tengo laterales que son muy, muy profundos. Entonces puedo sostener que ¿por qué juego 4-3-3? Ahora, si no tengo los wins, los volantes no entran y los laterales no van profundo, tiene, hay poca explicación al por qué se utiliza ese La método para entendí, jugar, ¿no? la entendí plenamente. Y es como si en una línea de tres que tengas a dos carrileros sean futbolistas que no Que no, sientan el ir claro, profundo. claro que no Entonces, vayan profundo. No eh, tiene mucho sentido. Sí, es lo mismo. o tener centrales de costado que no rompan línea y no salgan a jugar casi a posición de volante. Exactamente, tal cual. Sí, sí. Y Tata, en Sudáfrica 2010 enfrentaste a la selección que a la postre iba a ser la campeona del mundo, ¿no? España. Y has mencionado que dentro del 4-3-3 estás muy atento a la composición del triángulo del rival, como por ejemplo, si juegan con dos contenciones y un medio a punta, entonces allí el Tata sale con dos interiores y un medio centro. Allí, por ejemplo, contra España, que ahí estaban unos monstruos, y bien lo sabes, Xavi, Iniesta, Busquets, ¿cómo hiciste para poder realizar un partido muy digno contra España y que sabrá Dios qué hubiese pasado si Paraguay hubiese anotado el penal que tuvieron? Háblanos un poco para seguir aprendiendo de tus conceptos en ese 4-3-3 ante una selección con tanta riqueza táctica como la España de Del Bosque. Bueno, principalmente porque cuando nosotros con Paraguay jugábamos contra selecciones que entendíamos que eran superior individualmente a nosotros, no emparejábamos en toda la cancha. No emparejaba. No. Entonces ya era una cuestión de bloques. Y para ese partido específicamente no jugamos 4-3-3, entonces entendíamos que el inicio del juego de España, si bien el fuerte estaba en la mitad de la cancha, el Sí, inicio del juego desde los centrales era el que ponía la pelota en mitad de cancha, entonces lo que hicimos es jugar con 2-9 por dentro. sí, Creo que ese 4-4-2. día, exacto, iniciaron, en realidad ese día jugamos 4-1-3-2. Ok, ok, ok. Este, y por dentro creo que iniciaron, sabíamos que el trabajo de los dos delanteros iba a ser extenuante, pero bueno, justamente en Paraguay lo que teníamos y mucho eran buenos delanteros, y creo que ese partido empezaron jugando, no sé si no empezaron a Edo y Tacuara, y Sí, me terminaron, parece. y terminaron jugando Roque y Lucas Barrios. Mm, ya, Pero la idea, básicamente, con selecciones que eran mejores que nosotros, era no emparejar en toda la cancha. ya. Pero igual, Tata, te mantuviste firme a tu idea de querer proponer, porque recuerdo ese partido desde el inicio. Fue asfixiante el pressing de Paraguay. Paraguay no se tiró atrás, no se replegó y como bien comentas, el trabajo de los delanteros fue increíble. Eh, Sí, pero fue mucho más, la propuesta se sostuvo mucho más desde la presión que desde el juego, porque es nosotros cierto. sabíamos que el juego iba a ser dominado por España, y también sabíamos que esto iba a tener un gran desgaste físico y que indudablemente los peores momentos iban a tener que ver con los últimos 30 o 25 minutos de partido, Ya, ¿no? ya. De hecho, nosotros nos fuimos desgastando de tal manera que creo que después del penal, incluso por el golpe del haberlo logrado, Sí, sí. terminamos cada vez metiéndonos más atrás. Ya. Y bueno, también, aparte de Sudáfrica 2010, ahora en Qatar 2022, te tocó enfrentar a una selección que también a la postre sería la campeona del mundo, ¿no? Y allí el Tata sale con una línea de tres. ¿Y qué viste, Tata? ¿Qué viste que dijiste, mira, aquí prefiero no jugar con línea de cuatro? ¿En base a función de qué, en tu visión de entrenador, cambiaste para buscar
presionar también a la selección argentina, porque también es una selección de élite? Bueno, uno de los motivos era no generarle tanto espacio en el entrelínea, fundamentalmente a Messi del lado derecho, ¿no? Y entendíamos que con la presencia de un lateral y un central del lado, iba a tener más dificultades para encontrar esa pelota. Argentina tenía mucho juego del lado derecho y sobre todo cuando Messi encontraba esa pelota, y lo que tratamos es de congestionar ese lugar como para que no tenga comodidad, y además para evitar los uno contra uno de los laterales. Cuando uno tiene un central de sobra, siempre hay posibilidades de ir a doblar marca a los costados. De un lado jugaba Messi, del otro lado jugaba Di María, entonces uno entendía que era necesario, y también después lo hicimos con 3 volantes y con 2 delanteros por dentro. No teníamos la sensación de que ante la recuperación podíamos ir a las espaldas de los marcadores centrales. Digamos que nosotros jugamos 60 minutos muy bien en fase defensiva. Sí. Prácticamente no sufrimos situaciones de gol. El equipo no tuvo la respuesta adecuada en fase ofensiva. Y en mi criterio es un partido que se termina abriendo porque, a ver, yo en conversaciones futbolísticas digo esto, ¿no? En el mundo hay un solo jugador que si recibe a 30 metros del arco es una jugada de peligro, y justo la recibió ese jugador único que hay en el mundo a 30 metros del arco, ¿no? Lo que pasa es que justo en esa jugada Messi recibe exactamente del lado opuesto, al lugar donde va menos veces en un partido. Y nosotros lo que decíamos era, bueno, la posibilidad de que permanentemente haya un central saltando inmediatamente a esa posición de entrelínea para no, obviamente, para evitar remate y para evitar el pase-gol. Sucede que en esa jugada, cuando en el inicio de esa jugada, nuestros 3 volantes que cubrían básicamente el ancho del área, quedaron los 3 del centro hacia la izquierda nuestra. Quedaron los 3 superpuestos del mismo lado. Di María agarra la pelota como un 8 y logra sacarla con cara externa y pasa por el pasillo que crean los 3 volantes que están del mismo sector, y entonces cuando damos la vuelta nos faltaba el volante de ese lado, y cuando César intenta saltar, creo que en el remate la pelota le pasa, no sé si no fue entre las piernas o por debajo de la pierna. Ya, y esa basculación, profe, ¿por qué ese triángulo se encontraba un poco inclinado más hacia una banda? Porque me parece que hay un movimiento de un jugador argentino que creo que Chávez persigue, no sé si fue Chávez o Héctor o Guti, no me acuerdo, porque era el triángulo que había quedado cuando Guti ya había entrado por Andrés. Y hay un movimiento de un jugador argentino que nosotros perseguimos, y en eso de perseguir ese movimiento, el volante izquierdo, el volante de contención y el 8 quedaron los 3 del mismo sector. Ya. Bueno, ya estamos entrando en la parte final de esta enriquecedora conversación con Gerardo Tata Martino. Doy por descontado de que usted se la pasa viendo fútbol prácticamente 24/7. Profe, ¿qué clubes en Europa, en cuanto a funcionamiento, en cuanto a ataque posicional, le agrada en la actualidad? Bueno, hoy creo que, bueno, hasta hace una fecha atrás, porque aparte esto es muy cambiante, Sí. veíamos un rendimiento del Arsenal bastante Sí. interesante, bastante interesante. Me parecía que era el equipo que mejor estaba jugando. Tuvo un bajón, es cierto, en estas últimas 3 o 4 fechas. El City siempre lo propone, a veces ahora por ahí está en un momento de menos lucidez individual, pero siempre lo propone y tiene alternativas, y a veces entra Julián Álvarez casi como una segunda punta, ahí juega acercándose a Haaland. Bueno, creo que también el Bayern naturalmente trata de hacerlo.
Y después está lo que propone el Real Madrid, ¿no? Que realmente me parece que el Real Madrid es mucho lo que manifiesta el entrenador. Mm. Entonces, esos conocimientos, esa paz, no salirse de la línea, de transmitir con tranquilidad. El Real Madrid es como se manifiesta el entrenador, sabe que en algún momento el partido te lo va a ganar. Sí, sí, sí. Y bueno, y el Barcelona, que está en la búsqueda ahí con Xavi de tener una mejor versión, que indudablemente es más fuerte en el torneo local y ha sido menos fuerte en Europa. Esto es un poco lo que se va viendo, ¿no? El PSG con los problemas de siempre, ¿no? De lo que pasa en la liga y lo que sucede en Champions, el bajón del Liverpool, bueno, un poco lo que estamos viendo todos. Creo que en materia futbolística lo mejor que se ha visto lo ha puesto de manifiesto, hasta ahora lo ha puesto de manifiesto el Arsenal, ¿no? Claro, y ¿ha podido ver algo del Manchester United, profe? Porque hemos visto Sí, que ahora perdón, con Eric Ten sí, Hag, es verdad, sí, 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 bueno, vi la final del otro día, sí, bueno, eso también es una gran virtud del entrenador, ¿no? Es decir, la paciencia para ir puliendo el equipo, para ir encontrando las piezas adecuadas en cada lugar y hoy tener un rendimiento realmente muy, 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 muy importante, muy confiable, muy sólido, con un futbolista que a mí particularmente me emociona como es Lisandro Martínez, ¿no? Es ah, decir, claro. es una cosa eh, verlo jugar y decir, es imposible que este chico entre medio de todos esos gigantes tenga este grado de rendimiento y la verdad que no deja de sorprenderme porque además hasta hace 2 o 3 años atrás estaba jugando en Defensa y Justicia, ¿no? Wow, sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Muy, muy interesante esa observación. Tata, en cuanto a la presión tras pérdida y y a la defensa organizada, al repliegue, en estos dos aspectos, en estas dos fases del juego, ¿qué equipos admiras en cuanto a estos trabajos? La mejor expresión en esos 2 puntos ha sido la selección argentina. Ok. Más allá de algún equipo, lo que pasó con Argentina es que una de las cuestiones que nos pasó a nosotros es que nosotros nos preparamos para jugar con la selección argentina que tenía 32, 33, 34 partidos invictos. Y 4 días antes de jugar con nosotros perdió con Arabia Saudita. Entonces, pero en todo momento creo que esta cuestión de la presión tras pérdida y el posterior repliegue, si esa pérdida, si esa presión no era factible o no era la adecuada, me parece que la mejor expresión ha sido la selección argentina. Usted sabe que ya como última consulta, una parte de mi audiencia es venezolana yo soy venezolano y bueno, Venezuela está viviendo un momento donde prácticamente por primera vez tiene a un seleccionador de una jerarquía, de una talla importante, como lo es de José Pekerman. Profe, los venezolanos que están escuchando esta nota, ¿qué le puede decir sobre Pekerman, sobre qué esperar de este cuerpo técnico? Usted, 100% conocedor del fútbol argentino, ¿qué nos podría agregar? Fundamentalmente que se pueden dar el lujo de tener uno de los mejores entrenadores que ha dado el fútbol argentino, no solamente un gran formador a nivel juveniles, sino también después un entrenador realmente excepcional, que ha conformado un cuerpo técnico con pibes jóvenes muy, muy interesante y que indudablemente Venezuela tiene el lujo de poder tenerlo. ¿Dónde te gustaría estar? No, no en cuanto a un nombre en específico, en cuanto a club o selección, no te preguntaría eso porque estaría fuera de lugar, ¿no? Pero sí
¿te gustaría en esta etapa en la que te encuentras dirigir a una selección o a un club? Ahora te diría, mira, el lugar donde quiero estar es acá donde me ves. En su Rosario del Alma, ¿no? Sí, estamos, bueno, un poco, fueron 6 años prácticamente ininterrumpidos de estar afuera, 2 de Estados Unidos, 4 de México y la verdad es que a veces uno necesita un poco esta expresión futbolística de parar la pelota, de analizar, de ver qué quiere hacer, hacia dónde quiere ir. Indudablemente que ir a algún lado quiero ir. Sí. Y después tratar en lo posible, porque a veces aparecen esas cosas que uno entiende que no se pueden dejar pasar, pero en lo posible tratar de empezar un proceso desde sus inicios, ¿no? Porque eh, todo lo que sucede cuando uno inicia un proceso es decir, bueno, todo lo que vaya a pasar es exclusivamente responsabilidad mía. Ya. Y esto por ahí a veces no sucede cuando los procesos se agarran con el año empezado y normalmente cuando el año está empezado y alguien te busca es porque las cosas no vinieron bien y entonces el deseo es ese. Vamos a ver qué es lo que pasa Claro. en los próximos 2 o 3 meses. Tata, te había dicho que esa era la última pregunta, pero Faltaba una. es tu responsabilidad porque con las respuestas que me das surgen otras que, wow, uno dice, por ejemplo, Tata, te tocó un reto muy grande en su momento que fue asumir a un Newells que estuvo en crisis de resultados. El entrenador que nos ve dice, ya va, pero vamos a preguntarle al Tata cuando un entrenador decide meterse en un candelero, porque Tata, vamos a estar claros, si Newell's hubiese continuado en el descenso en el que estaba, las consecuencias iban a ser enormes y este entrenador que nos está viendo podría preguntar, o sea, ¿cuándo asumir algo así por un tema de corazón, de identidad? Y cuándo no, porque si me salen mal las cosas como entrenador, yo me puedo hasta quemar si mando un equipo a la segunda división. ¿Qué le podemos decir? Que solamente se hace en aquellos lugares que no merecen análisis. Brutal. Espectacular respuesta. No necesita agregar nada más. Profesor, muchísimas gracias por esta hora dispensada. La aproveché al máximo y le reitero que todo este tiempo en el que estuve esperando, con mucha fe en que en cualquier momento se podía dar, y llamémoslo así, fe, porque se estaba haciendo cada vez más difícil que conseguirla, pero se pudo dar y vaya los aprendizajes que nos ha dejado. Bueno, yo te agradezco mucho, Tommy, la pasé muy bien. Hablamos mucho de fútbol, que siempre es tan interesante. Así que bueno, nada, te mando un fuerte abrazo y que vaya todo bien ahí por Texas.